Bienvenidos a un simposio de AIU, Atlantic International University, la Universidad Atlántica Internacional. Y el tema del simposio es crecimiento personal exponencial. Y vamos ahora a seguir con el siguiente ponente, que es Daniel de los Santos, que viene de la República Dominicana. Bienvenido. Ya viene, va a activar su cámara. Daniel de los Santos. Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes. Viene de la República Dominicana y está estudiando la licencia política, ¿verdad? Ciencias políticas. Honor para mí participar de este simposio que no es cualquier cosa. Creo que participar en un simposio de esta magnitud es como un paso de enseñanza, porque a medida que se desarrollan los temas y surgen las preguntas, uno va como una esponja, absorbiendo todas estas informaciones y todos estos propósitos que nos conducen a una total innovación. Incluso puedo decir a una fortificadora manera de construir en nosotros esa base profesionalmente. Pues no le quiero, y discúlpenme si estoy un poco, quizás exaltado, quizás demasiado contento con la pasada presentación. Me vi muy envuelto en una emoción continua, pero en silencio, porque con los años aprendemos a mirar y callar, observar, analizar, y sacamos conclusiones que son maestras, conclusiones maravillosas. Y creo que aprendí algo muy interesante de esta presentación pasada. Fue para mí algo muy agradable. Tanto puedo decir de esta presentación pasada que yo puedo eliminar el 50% de lo que voy a presentar, porque de una u otra forma han sido similares sus términos y la posición que voy a presentar a continuación. Espero que lo disfruten. Vamos a ver si por favor nos pueden colocar en pantalla. Yo voy a compartir de mi pantalla. Sí, por favor. Ok. Un segundo. Crecimiento exponencial Daniel de los Santos. Aquí estamos. Ahora sí. Perfecto, ¿ya está? Correcto. Tenemos el crecimiento exponencial personal. Soy una persona, a lo mejor, que resulta ser muy típica, menos filósofo, menos teórico, más práctico. Y a lo mejor esto surge en mi vida porque he vivido una vida naturalmente que se ha compuesto de experiencias. A lo largo que crecen los días en nuestras vidas como los años, nos van construyendo esa base sólida para conducirnos a lo que hoy podemos ser. Voy a, como dije, cortar un poco sobre el contenido porque me parece que no es preciso tener que reabundar. El crecimiento personal exponencial. Vamos a la siguiente página, por favor. Ahora sí. Sí. Vamos a pasar unas cuantas páginas. ¿Unas páginas más? Sí, por favor. Vamos a lo que
qué pena, debería dejarnos leer. Bueno, Es que esa historia es muy interesante. Es eso que usted perfecto. escribió hoy, a usted puede que no le parezca, pero fíjese que es algo que educa y algo que fortalece a las personas que necesitan eso que usted escribió ahí. Perfecto. Entonces voy a empezar desde la primera página, ¿de acuerdo? Así lo disfrutamos. Muchas gracias, profesor, por la sugerencia. Estoy de acuerdo con usted. Empecé. Crecimiento exponencial personal. El crecimiento personal exponencial, perdón. Prólogo. Empiezo saludando. Hola mundo, soy un ciudadano agradecido y quiero hacer manifiesto todo lo lindo que he recibido desde que abrí mis ojos a la luz del compartir y de la convivencia del ser humano en los primeros años de mi vida. Recuerdo que, como todos los niños de mi comunidad, en la cual por accidente crecía, jugábamos saltando, corriendo y subiendo entre árboles de dulces guayabas, cerezas, tamarindo y palmeras. Todo esto dio vida a mi vida de una forma impactante, porque sin darme cuenta compartía y disfrutaba de un ambiente natural y gozaba del idioma mudo de la naturaleza a plenitud. Pasamos a la siguiente página. La siguiente página dice, como haciéndome parte de un huerto paradisiaco, al cual ya pertenecía y que lo más agradable de sus fuentes era esa conexión directa a su funcionalidad en lo intenso y profundo de su vida natural. El canto del gallo, la canción de las gallinas juntos a sus polluelos, el ladrido del perro, y a un extremo del amplio patio se escuchaba el gruñido de un cerdo, y frente a la cocina externa de la casa, en estilo victoriano, decenas de palomas descendían cada mañana, como ángeles en busca de su sabroso maíz celestial, al llover sobre ellas mismas como oro santo para alimentarlas. Las manos de la ama de casa, aparte de alimentar a las palomas, también nos preparaban el chocolate del cacao procesado a la natural, o sea, hecho en casa, y unos panes tan ricos e inimaginables que aún 40 años después les extraño. Propiamente los seres humanos tenemos tantas cosas lindas y encantadoras con nosotros que deberíamos dedicarnos más a apreciar cada minuto y cada día de vida como si fuera el último minuto o el último día que fuéramos a vivir. Contando del 1 al 100, son muchas las vivencias de una persona sobre la faz de la tierra. Pasamos a la siguiente página y dice, en nuestra niñez, en la adolescencia, en la juventud y posteriormente en nuestra vida adulta, que es donde creemos que ya nos graduamos, porque a lo mejor con mucho tiempo y facilidades hayamos tenido el privilegio de haber concluido la preparación de nuestras vidas profesionales. Por supuesto, si recibimos el honor de concluir el high school y la grandiosa escala universitaria, y los que no pudieron tener esas facilidades, como lo es mi caso, y humildemente ya en la edad media, por simple optimismo y una meta y sueño por cumplir, no desistimos y seguimos luchando por alcanzar la corona del propósito. Siguiente página. Dice, pero todo
¿Es la página correcta? Yo estoy leyendo acá desde mi ordenador. Puede... Vamos Debe a... volverse una. Sí. A ver. Estoy en la página. Ahí está bien, ya. Está bien. En la página 5, estoy de este lado. Bueno. Allá va, un segundo, por favor. Que debo reconectar acá. Un segundo, por favor. Aquí estamos. De regreso. La página número 5 de este lado dice: pero todo se disfruta de forma tal que parece ser un programa de vida diseñado que ya desde antes de nacer esperaba por cada uno de nosotros como seres humanos, como simples ciudadanos del mundo, los cuales deberán y deben enfrentar esta gran y maravillosa realidad. Cuando se llega a la vida adulta, rebasando los 50, camino hacia la edad que ante nuestra vista nos presenta los capítulos de nuestras vidas pasadas, es cuando podemos autoevaluarnos y definitivamente conocer cuál ha sido el nivel intelectual alcanzado y la madurez adquirida. Me refiero a la edad tardía. Volvemos a ser como bebé. Seguimos a la siguiente página. Dice: y simplemente gozaremos en el silencio de nuestros recuerdos de todo aquello que finalmente aprendimos y que bien disfrutamos y permitimos que formara lo que hoy somos y podemos ser. Al transcurrir de los años, se hace dentro de nosotros una estructura intelectual que esta estructura intelectual puede ser débil, como también esa estructura puede ser fuerte. Siguiente página dice: y todo esto dependerá de el cómo hayamos vivido, dependerá de qué se haya construido y cuáles y cuántas herramientas se hayan utilizado para construir el cuerpo intelectual que nos representa como seres humanos, técnica y profesionalmente. Yo hablo de mi persona. Por ejemplo, en la siguiente página, pueden pasar. Por ejemplo, hoy tengo 48 años de edad y en mi vida nunca tuve la oportunidad de asistir sin interrupción a la escuela. Nunca. Pero sin embargo, me moría por asistir. La precariedad que se vivía en la clase social a la cual pertenecía era extrema y para el colmo era huérfano de padre y ya sin madre ante un abandono. Daniel de los Santos, por alguna razón, no estamos escuchando su voz de repente. Parece que la conexión de Daniel de los Santos está apagando. Tenemos que esperar un segundo. Sí, tenemos que esperar un segundo y él va a volver.
Aquí ya viene. ¿Ok? ¿Estamos en línea de nuevo? Sí, ahora sí. Excelente, Vamos a volver. excelente. Ahora Seguimos. sí. Entonces, decíamos que por orden natural de la misma madre naturaleza obedecí al llamado de mi corazón y a los 6 años de edad me convertí en un limpiabotas y pude dar inicio a posibles cambios en mi vida porque a partir de esa acción pude ganar algo de dinero para comprarme libros, cuadernos y lápices, y con mi limpiabotas en manos me iba a visitar la escuela. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y ya para estos años, entendí que a esa edad yo había experimentado naturalmente un crecimiento personal en ciertos modos. A lo mejor usted se preguntará, ¿por qué escribo sobre mi propia historia en este ensayo? Es simple, porque considero que esto es un ejemplo de que cuando se quiere se puede. Nunca pude terminar mi proceso escolar como lo deseaba en la edad de joven. Nunca pude ir a la universidad y hacerme profesional en lo que tanto soñaba en mi edad de joven. Convertirme en un buen político humanista para ayudar a mi país, aún con mis acciones. Pero sí te digo algo, mundo, y tú eres mi fiel testigo, y es que hasta hoy nunca he dejado de estudiar y que aún sigo soñando en que lograré la meta de alcanzar el propósito de convertirme en lo que tanto desde niño deseé, ser un político humanista filántropo para ayudar a mi país con mis acciones. Y yo añado que más que ayudar a mi país, contribuyo al desarrollo personal exponencial de todos los ciudadanos de este mundo. Con esta experiencia, tuve la oportunidad de disfrutar escenas inolvidables con mi abuelo paterno, a quien encontré a mis 12 años, por ejemplo. Algo que jamás olvidaré de mi abuelo paterno es que, sentado en el borde de un pequeño barco pesquero de su propiedad, a la orilla de la playa que daba frente a su casa, en la famosa bahía de Samaná, República Dominicana, una hermosa bahía, añado. Él me decía, no dejes de seguir los consejos de tu corazón y recuerda que en el mundo solo existen 2 tipos de personas, buenos y malos, y tú eliges lo que quieres ser y a cuál de esos 2 grupos pertenecer. Nunca digas no puedo. El nunca para el ser humano no existe y el límite lo pone la persona en su vida. Cuando usted decide ser y hacer, simplemente es cuestión de decisión y para alcanzar la meta no importa la edad. Siempre es importante usar del material que llevas dentro de ti mismo y de todo eso sacar lo mejor y construir un edificio tan alto que su límite solo lo sea el cielo. Todas las cosas lindas que hemos vivido en el transcurso de nuestra vida se puede convertir en cualquier momento en la herramienta que necesitamos para llegar al lugar que decidimos llegar. Cuando por primera vez escuchaste el silencio, cuando por primera vez escuchaste en silencio la voz de tu corazón y decidiste decirle no al no puedo y sí al lo lograré, sí al lograré mi meta. La introducción, el crecimiento personal exponencial nos dice, como barro en manos del alfarero, somos formados por la misma vida que como don de nuestra propia existencia recibimos
y así los años se encargan de dar forma a nuestro carácter, criterio, ideología, cultura, educación, formación y crecimiento exponencial. Para hablar del crecimiento personal exponencial, me gustaría como introducción empezar a caminar por las venas corrientes de todo el cuerpo característico que da origen y construcción al carácter en el ser humano. Número 1, tratemos el tema sobre el carácter, conociendo que el significado de carácter en su traducción literal es el conjunto de distintos rasgos que indican las cualidades y circunstancias en su naturaleza que autodenominan la dependencia del pensar y del actuar tanto en una persona como también en la misma colectividad. Y esto hace la distinción entre una y otra persona. También se puede entender filosóficamente como lo que psíquicamente establece el gran conjunto de peculiaridades del hombre en su estabilidad, reitero. Lo que además suma en la dependencia de la actividad del individuo, como en efecto sus propias condiciones de vida. Se hace de notar que en filosofía el carácter pasa a ser más allá del límite de lo que nos podemos imaginar cuando se trata de conjugar esta tan importante tecnología, llevándonos a la panorámica de reacciones múltiples, hábitos que como comportamientos en su naturaleza sean adquiridos en el proceso de la vida del individuo y que por ende dan a connotar la especificidad del modo de ser o modo de vida de la persona individualmente. El componente, la personalidad, lo único e irrepetible, expresan de una manera más directa e individualizada, la distintividad del modo de ser del ser humano. Y a ello agregamos el accionar que vivifica en la persona todas las condiciones formales e informales que conducen al crecimiento de compartir significativamente socialmente en vía de su desarrollo exponencial personal. Hablamos de las ideas, las metas, sueños, propósitos. Yo le catalogo como algunos de los componentes que construyen el fundamento fortificado en el carácter del ser humano. Cuando del 1A al 4D de este ensayo, contando del 1A al 4D de este ensayo, podemos verificar solo es el inicio de los tantos otros componentes que cada día marchan delante de nosotros como un ejército camino a la gran batalla del éxito. Nosotros simplemente debemos utilizar sabiamente el abrir de ojos y aprovechar la óptica 2020 para atrapar la mayor cantidad de estos componentes y hacerlos parte de nuestra existencia técnica, profesional y científica, para, con ello, seguir progresando en nuestra búsqueda del crecimiento exponencial personal. La personalidad es como la tarjeta de presentación en el individuo. Y creo que es no tan solo agradable el poder poseerla, sino también conocerla
y entender el manejo que se le debe dar a esa gran personalidad interior y exterior que mora dentro de nosotros. Lógicamente, sabiendo conscientemente y sin ignorar los detalles de que esta personalidad dependerá siempre de la buena construcción y edificación que profesionalmente hayamos concebido. Como resultado de la digna y auténtica calificación utilizada en el buen manejo de cada componente que ya mora dentro de nosotros y que son las herramientas esenciales que nos empujarán casi de manera automática a pasar de ser soñadores a por lo menos intentar realizar nuestros sueños. Número 2, criterio. Se traduce como la regla. Criterio se traduce como la regla o norma que establece de manera posesiva un juicio o determinación sobre una cosa. Y sobre este punto se puede argumentar sobremanera, ¿no? Es decir, en abundancia, refiriéndonos a distintas cualidades del criterio y su idioma, para el organizar o provocar esa posible determinación de la libertad de creencia en el enfoque óptico y objetivo que, conforme a lo que el individuo cree y piensa, puede a su juicio tomar la decisión del cuadro que debe adoptar sobre una determinación, sobre una determinada cosa, de acuerdo con la traducción venida del idioma griego. La terminología criterio en ese idioma significa juzgar. Y entendemos que para los griegos criterio, como también para el mundo actual, es el juicio o discernimiento de una persona, y también podemos añadir a esto que se puede convertir en una posible norma para conocer la verdad y sus componentes. Número 3, ideología. La carencia del ideal humano sobre la percepción se hace presente como un personaje invisible en la vida de la persona. Socialmente, esto provoca ciertos límites en el avance y crecimiento profesional del ser humano. Y exponencialmente, aunque quizás parezca que exagero, puedo decir que a falta de este componente se dan posibles estancamientos en el proceso de la creación y conformación de esa estructura creadora y creativa del carácter intelectual en el ser humano, impidiendo la apertura del destello del crecimiento y desarrollo exponencial personal en el individuo. La ideología como disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y muy especialmente su origen, nos deja muy claro que se convierte en el conjunto de ideas que caracteriza a una persona y propiamente puede también caracterizar a una escuela, una colectividad, como también a un movimiento cultural, a un movimiento político o religioso, etcétera, etcétera. Y sobre este punto concluyo diciendo que fortalezco el algoritmo que como nave exploradora intenta llegar al fondo de este ensayo, tonificando con la técnica de mis inquietudes, lo que nos permita no acertar, sino madurar con éxito el fruto de esta presentación sobre el crecimiento personal exponencial. Como seres humanos, nuestra condición propia de nuestra naturaleza nos hace vivir envueltos en el manto de un solo ideal,
que como meta común casi automáticamente nos conecta con el mismo propósito, y ese propósito es el desarrollarnos y crecer exponencialmente en lo personal. Para ritmar nuestros pasos marchando hacia la cima del contenido de este ensayo, es importante optar por mantener siempre claro el ideal como la perfección imaginada que ha sido alcanzado por la imaginación del ser o género humano. Vuelvo a repetir, para ritmar nuestros pasos marchando hacia la cima del contenido de este ensayo, es importante optar por mantener siempre claro el ideal como la perfección imaginada que ha sido alcanzada por la imaginación del ser humano o del género humano, caracterizando por la total y absoluta superación de todas las contradicciones entre el individuo y la sociedad. En este caso, refiriéndonos a los individuos que forman y constituyen el género humano. Número 4 nos dice sobre la cultura. Las culturas de los pueblos marcan su origen y es posible que este componente encierre una de las partes esenciales más prioritarias para la posible creación del despertar de esa intuición que por naturaleza, entiendo, todo ser humano lleva dentro, y es el desear el crecimiento exponencial personal. Entiendo que la cultura es tan poderosa en la vida y convivencia del ser humano que es capaz de erradicar naturalmente todo un conglomerado de estancamientos que a veces impiden que la persona pueda determinantemente establecer con certeza y convicción segura el paso a su propio desarrollo personal exponencial. Y cuando hablo de este modo, me refiero a las distintas situaciones sociales que generan el monstruo depredador de lo típico, cotidiano e informal, que se hace dueño de un trozo de la piedra angular que construye el edificio de la posible educación personal. Mejorar todo lo que envuelve un conjunto de necesidades en aquello que se hace imprescindible para adquirir sosteniblemente un buen crecimiento exponencial personal, la respuesta es la educación. En la actualidad, la gente como ciudadano del mundo suele desenfocarse fácil del propósito o meta que ya ha elegido. Entiendo que esto pasa a razón del mal manejo de los efectos deformes y pobres de la cultura por la causa misma, emitida sistemáticamente a través de la ola de distintas nuevas ofertas de alternativas mediáticas, alternativas que presentan el panorama cibernético de la nueva cultura del continuo y renovable modernismo y su condición de desarrollo sin una estructura determinada y específica para su posterior explotación. En este punto, yo considero que las agrupaciones o grupos sociales cuyo cuerpo educativo, cultural, haya sido bien formado y alimentado culturalmente, presentarán un mejor manejo ante cualquier posible cambio en el ámbito de la educación, del desarrollo y crecimiento exponencial personal. En medio del moderno mundo de la informática sistematizada y de los cuerpos que conectan de forma cibernética mundialmente a los seres humanos, existe una gran debilidad en el manejo y en el cómo se deben hacer las cosas.
Esto a causa de recibir prematuramente la gran descarga de informaciones universales que han hecho que el mundo se convierta de manera repentina en el inmenso campo de batalla del conocimiento cibernético. Esto, por supuesto, es posible y esto, por supuesto, es positivo y genera la posibilidad de entender y aprender a conocer la plena evolución del ser humano en su crecimiento personal exponencial. La cultura no es más que ese conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social. Y esto se transmite de generación en generación con el fin de convertirse en la orientación de las prácticas individuales y colectivas. Y esto incluye todo lo que nos forma como seres humanos. Me refiero a la lengua, procesos, modo de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Por estas razones invadidas de lógica, es que yo denomino como prioridad el mantener la bandera de la cultura en alto, cuando se trata de la construcción del posible desarrollo para el crecimiento personal exponencial. No creo carente de contenido el valor de lo que he establecido como producto que contribuye al desarrollo de esta presentación, que más que hablar directamente de lo exponencial personal, trata de hundirse en los temas que son el conjunto creador del posible desarrollo para concluir con éxito un crecimiento personal exponencial. Número 5. La educación interviene en el ser humano en todo lo que pueda ser parte de su formación, en la cultura, en los valores, en lo espiritual y en todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Número 6. Es lo único que como arquitecto del gran edificio intelectual del individuo que genera sustancialmente el llevar a toda cuesta el propósito de construir sin metáforas, pero con mucha solidez, lo que da vida científica al carácter del ser humano. La formación humana se relaciona con el desarrollo y a su vez juega el interesante rol de provocar el impacto fulminante de la evolución en las actitudes y de los valores que empujan al crecimiento personal exponencial del individuo. Centralizado en el foco del sujeto formado desde la misma condición humana, puede actuar con esquemas, valores y valores coherentes, propios, rebosados de todo lo propositivo. La formación humana es la plataforma del desarrollo en el conjunto de actitudes y valores que impactan en el crecimiento personal y social del individuo. De esta manera, un sujeto formado desde la condición humana actúa con esquemas, valores coherentes y proactivos propios. Número 7. Y ahora hablemos del significado de la expresión crecimiento exponencial. Que sabemos que esta terminología es conocida como el crecimiento continuo y es aplicada a la magnitud denominada, en efecto, como la variación en el tiempo que puede ser proporcional a su valor. Esto plenamente se hace complejo en la implicación de su ascendente crecimiento, porque crece cada vez más rápido en el tiempo, y esto, de acuerdo con la ecuación a continuación, podemos ver en el panorama científico de una ecuación cómo se manejan
los símbolos. Por ejemplo, el MT igual a M0. Aumenta en RT. Se hace propio al entendimiento lo siguiente. Si MT simplemente es el valor de la magnitud en el instante T más 0, entonces esto puede decir que se establece en M0, que es el valor inicial de la variable, valor en T igual a 0, cuando se empieza a medir. R es la llamada tasa de crecimiento instantánea, tasa media de crecimiento durante el lapso transcurrido entre T igual a 0 más T 0. A es cualquier constante mayor que I. Y por supuesto, se puede ilustrar el crecimiento exponencial tomando en la ecuación el siguiente ejemplar para poder visualizar de cerca los movimientos de la misma y llegar a comprenderlas mejor. Por ejemplo, hacemos el ensayo de M0 igual a 1, A igual a 2, R igual a 1, pero T pasa a ser un valor entero. Seguimos marcando con algunos ejemplos, por ejemplo, T igual a 4, MT igual a 24, igual a 16, T igual a 10, MT igual a 10, 24, y de ese modo, consecutivamente son los movimientos del crecimiento exponencial. Teniendo una idea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos estadísticamente de un crecimiento? Es importante conocer acerca del contenido convencional y universal, las distintas ramificaciones dependientes del concepto crecimiento exponencial. Esto sin dudas nos ayuda a poder escalar con base sólida hacia los distintos niveles doquiera deseemos llegar exponencialmente. ¿Cuáles son los fenómenos que crecen de forma exponencial? Al llegar aquí, debemos detener el barco frente a esa interesante vista panorámica donde se pueden visualizar innumerables fenómenos que crecen de forma exponencial. El número, por ejemplo, el número de distintas bacterias, que ya conocemos este ejemplo, que se pueden reproducir por fisión binaria. El número de distintas bacterias que se pueden reproducir por fisión binaria. El número de células de un embrión que puede crecer de forma exponencial mientras se desarrolla en el útero materno. Y en los cálculos, el número de operaciones necesarios para resolver un problema NP completamente que exponencialmente crece a condición del tamaño de la entrada. Por supuesto que de manera representable o codificable a través de un número entero. El número de contraseñas el número de contraseñas posibles con n dígitos crece exponencialmente con n. Y cuando hablamos de inflación, en una economía sin trastornos, los precios crecen exponencialmente y radicalmente allí las tasas coinciden con el gran índice de inflación. Y cuando hablamos de poblaciones, ecosistemas, cuando hablamos de poblaciones en ecosistemas, también suele aumentar el número de miembros ante la carente presencia de depredadores y cuyos recursos son limitados y con poca intraespecificidad de competencias.
Todo tiene un origen, una historia y una trayectoria. Para llegar al punto objetivo de este ejercicio sobre el crecimiento personal exponencial es muy importante tratar de correr a favor de la corriente que nos llevará hacia la meta. Esta meta es conocer y aprender mientras exponemos sobre el tema central que es el crecimiento personal exponencial. Pero para aterrizar con éxito esta nave, debemos abrir el portal y dejar salir y fluir el idioma algébrico para que nos establezca en una ejemplar ecuación la claridad de la poderosa virtud de este magno ensayo conferencial. Sabemos que en el álgebra se generalizan las operaciones aritméticas como parte de las matemáticas y que trata de las cantidades generalmente, haciendo uso de representaciones a través de letras e incluso otros signos. Entonces, vayamos directo al tema, con ecuaciones diferenciales. Vamos a abordar el siguiente ejemplo, pero no continuaremos sin antes dejar claro que el crecimiento es exponencial cuando el crecimiento de la función en un punto se considera proporcional al valor de la función en ese punto. Esto se puede expresar a través de la ecuación diferencial que tenemos para ustedes en pantalla. Lo que nos dice esta gráfica es que M0 se considera el valor inicial de cuya magnitud en el crecimiento exponencial se está estudiando. Esto corresponde a la magnitud para t igual a 0. Entonces, la solución a esta ecuación se puede decir que es 1 y nos enseña que en efecto para cualquier instante de tiempo a posteriori se convierte en la ecuación del crecimiento exponencial. Aquí vemos simplemente para t más 0. Se puede visualizar que mt más m0, concluyendo que siempre que sea positivo r más 0, cuando hablamos del crecimiento exponencial es importante, aún sin gozar del radicalismo extremo, conocer de lo positivo como lo impositivo, sobre lo propio e impropio de lo exponencial para escalar correctamente en el proceso del crecimiento exponencial personal. Se hace vital, súper importante mirar las condiciones estadísticas que muestran diversas situaciones que han crecido de forma exponencial y conocer el cómo, cuándo y el por qué. El paso de la lógica nos permite llegar a conclusiones divinas y además abrimos el cofre de las virtudes del conocimiento para las traducciones de situaciones que necesariamente necesitarán el idioma de la ciencia en todo tiempo para llegar a su fin. No dejaré a un lado la historia catástrofe malthusiana, por ejemplo. Y aquí debemos mencionar al creador de su mismo concepto y nombre. Lo es nada más y nada menos el conservador, demógrafo político y economista Thomas Robert Malthus. Por supuesto, la visión pesimista del crecimiento de población expuesta en su obra, este ensayo le ha dado la vuelta al mundo, en especial ha sido muy influyente en la agenda de los políticos en su paso a la gobernabilidad. El ensayo sobre el principio de la población debe resaltar, se dice que, aunque esta tesis
un poco desajustada ante los hechos, tuvo una gran acogida e influencia política. Muy seguro de su teoría y conocimiento, Malthus afirmó que el crecimiento de una población libre de posibles contenciones era un crecimiento exponencial, pero que la producción de alimentos, según Malthus, era un crecimiento lineal, porque suponía que la tasa de crecimiento de la población era más acelerada que la tasa de crecimiento de los alimentos. También Malthus pudo visualizar el pronóstico de que a partir de cierto umbral de población habría una escasez de alimentos y gran hambruna, y esto sucedió hacia mediados del siglo XIX. También se dice que la gran hambruna predicha por Malthus no se produjo jamás, mostrando que los presupuestos lógicos de Malthus presentaron mucha debilidad por ser simplistas y que en ocasiones se notaban en cierto modo erróneos. Este argumento de Malthus lo veremos a continuación, precisamente. En este momento, expresado en ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si P es la población en el año T, ejemplo, y A, T, la cantidad total de alimentos. Las hipótesis de crecimiento lineal y exponencial son, ahí están en pantalla, dpt igual a rpt. Al final el resultado es dt. dat igual a 0. El resultado final es dt, lo que dice y explica de la lógica. De esta solución de las dos ecuaciones anteriores da como resultado que la cantidad de alimento por persona viene a ser dada por esta ecuación presente en pantalla. AT igual PT igual a 1 más KT. El resultado final establece que es P0 encerrado en RT igual a. Conociendo la definición de esta ecuación, podemos traducir de una forma simple el resultado de la presentación que formó la historia de Malthus. Pero sabiendo que P0 es la población inicial, A0 es la cantidad inicial de alimentos, entonces, de suponer que la cantidad mínima de alimentos por personas o de ingesta por persona es A mínimo. Se puede decir que en este caso, si las hipótesis de Malthus se hubieran establecido correctamente para todo instante del tiempo, la cantidad de alimentos se pudo haber reducido a una cantidad inferior a la cantidad mínima de alimentos por persona en ingesta, por ejemplo, de la catástrofe malthusiana. Seguido a este ejemplo, aún queda mucho por hablar y desglosar en distintas panorámicas de lo diferencial y del crecimiento exponencial personal. Es importante mirar este tipo de cualidades traducidas mediante estas ecuaciones para tener una idea aproximada de cómo suceden las cosas en el mundo conjuntivo del crecimiento exponencial, para aplicarlo a las reglas del juego que nos llevarán a un desarrollo pleno en el crecimiento personal exponencial. Hasta aquí nos hemos tomado un largo trayecto contando anécdotas, historias y el despliegue de mi exploración e investigación sobre el crecimiento exponencial. ¿Qué es el crecimiento exponencial personal? El crecimiento exponencial hace referencia
directamente a un crecimiento mucho más acelerado. Y es el tema central de esta exposición, pero vuelvo a decir que nos hace más fácil caminar conociendo la base y el fundamento del proceso que construye los hechos. Para crecer exponencialmente es necesario ir a las matemáticas, aritméticas. El crecimiento exponencial personal necesita de todo esto y mucho más. El más lo tenemos a medida de mi criterio y punto de vista al principio de la introducción de este trabajo. Pero en conclusión, para poder desarrollar con éxito una vida fluvial en el crecimiento exponencial, creo que tenemos todo a un clic de nuestros dedos. En los últimos años, la tecnología ha hecho cambiar radicalmente nuestro modo de vida. Y esto es el componente que como vía de acceso al crecimiento exponencial abre a la humanidad el portal de la realidad hacia el desarrollo sostenible y al crecimiento exponencial personal a corto plazo y de manera impactante. En las últimas décadas de la tecnología se ha hecho la responsable de modificar y mejorar el acceso a innumerables formas y conductos poseídos de una superfuncionalidad a corto plazo para llegar al mundo empresarial hacia todos los niveles. Por ejemplo, la música, la fotografía, el café, el servicio de taxis, la hostelería, el turismo, servicios de transportación aérea, los servicios marítimos, las empresas inmobiliarias y todo lo que se vende y se compra hoy camina más rápido, presentando un fluyente crecimiento exponencial. Esto nos deja claro que desde este punto tenemos ya una visión óptima y mejor perspectiva para darnos cuenta que para crecer exponencialmente en lo personal debemos de actualizarnos tecnológicamente, aprender de la informática lo esencial y más, autodisciplinarnos en lo continuativo. Repito, autodisciplinarnos en lo continuativo y establecer en nosotros mismos una cultura de crecimiento personal exponencial sin límites. Definitivamente estamos inmersos en una actividad continua de cambios radicales que hacen de nuestras vidas cada día más el adherirnos más y más a colocarnos de aprendiz para poder recibir de forma universal el alimento provisto por la tecnología y sus herramientas. Y esto, en realidad, es lo que verdaderamente nos hace fuertes y personas exitosas en el crecimiento personal exponencial. Aprendemos y al mismo tiempo enseñamos a otros cómo enseñar. Nuestras ilusiones son el arma. Nuestras ilusiones son el arma que motivan al desarrollo y nos conectamos en redes, llegando a millones de personas a través de la tecnología. Nuestro crecimiento personal exponencial cada vez crece más rápido y motorizamos el crecimiento de los demás exponencialmente. Daniel de los Santos, Facultad Ciencias Políticas, República Dominicana. Agradezco a la Universidad Internacional del Atlántico. Gracias por ser soporte importante para la vida intelectual del ser humano. Y hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Daniel de los Santos. Un honor. Es una historia
Sí. Muchos matices y matemática. Hay una pregunta, un comentario. P. Luis María pregunta, ¿tiene usted algunas ideas concretas para el desarrollo político de nuestra República Dominicana? Bueno, esa pregunta ya está a la luz. Por ejemplo, hoy soy alumno de Atlantic International University, soy alumno de la Universidad Internacional del Atlántico, porque he deseado siempre convertirme en un político para con esto poder, como herramienta positiva, ayudar a la República Dominicana. Sí, tengo ideas precisas, tengo ideas definidas. Por ejemplo, soy presidente de una institución en proceso de constitución ya registrada, que es el Ministerio de Defensa de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Ya hemos hecho un levantamiento nacional en la República. Tenemos 6 años trabajando aproximadamente con proyectos de desarrollo y hemos establecido en distintas provincias un análisis y un estudio profundo de nuestra situación para poder conocer cómo enfrentar esas problemáticas y agobios que estancan el crecimiento del desarrollo de nuestra república, de nuestra nación, de nuestra gente. Entonces nosotros ya estamos trabajando con la institución como herramienta para poder ayudar, para poder contribuir con el desarrollo, especialmente en el sector de la educación y la creación de empleos para luchar contra la pobreza. Y con ese proyecto, ¿qué son los planes? ¿Cuáles son los planes? Para seguir adelante. Sí, yo este proyecto lo he denominado, por ejemplo, un proyecto apolítico, porque el hecho de que yo sea el político no significa que voy a hacer política con un proyecto que hemos establecido para trabajar en situaciones de ayuda, promoviendo los derechos humanos, por ejemplo, que carece República Dominicana prácticamente a un 90% de esa fortaleza que necesitamos en lo que es el respetar los derechos fundamentales de la humanidad. Porque una cosa es lo que se dice en la prensa y otra cosa es lo que se vive, es lo que se hace. Por lo que yo, junto a un equipo de profesionales y personas que son humanas, pues personas que aman, personas que son filántropos como yo, que estudian y practican la filantropía, pues nosotros nos dedicamos a hacer un plan nacional de desarrollo para poder, de una forma definida, servirle a la nación fuera de política, tratando de ser conservadores y llevar directamente a las personas una situación organizacional donde la educación se convierta en el eslabón, en la base fundamental del edificio, especialmente de la familia. Esa es nuestra objetividad, educar sin límites, promover los derechos humanos y hacer crecer el respeto mutuo en mi país. Porque con ello entiendo que ya hemos ganado parte de la situación. Ya con esto se gana un punto a favor, quiero decir, de nuestra nación, cuando vemos que los civiles pueden respetar a los oficiales del Estado, del ejército, a los policías. Aquí hay un irrespeto de sectores y de grupos sociales que está visible por la deformación ante el servicio de los civiles hacia el sector de su propio convivir social como grupos, como individuos, como personas. Si se fortalece lo que es el promover los derechos humanos, el respeto mutuo y la educación, yo creo que esto como objetivo es justo lo que necesita República Dominicana para crecer. Y no tan solo República Dominicana, sino el mundo. Alejandro Quijano pregunta, ¿de qué vive hoy en día? ¿O cuál es su oficio político o representante? Yo soy humanista y practicante de la filantropía. Mi trabajo es entregarme a la gente en alma y cuerpo. O sea, yo me entrego a la gente y como filántropo pienso que antes de ser religioso
debo de ser humano. Yo antes de amar a Dios, siempre he dicho, si no amo a mi prójimo, ¿para qué digo amo a Dios? Si no conozco a mi gente, si no me conozco yo como persona, ¿por qué tengo que ser religioso si todavía carezco del conocimiento fundamental como humano? La base sólida que hace crecer a todas las naciones del mundo es poder dar a conocer quiénes somos y construir una barrera autopoética, como lo expresa Maturana en su obra, para que de una forma fuerte ese alimento pueda ser sólido y fundamental de un crecimiento que pueda asimismo, de una forma automática, fortalecer nuestra fe. Si nos conocemos y nos respetamos entre nosotros mismos, entonces todas aquellas personas que aman a Dios lo amarán con una definición y una percepción más clara, porque ya se conocen a sí mismos. ¿Y usted trabaja con alguna organización no gubernamental? Nosotros trabajamos con el proyecto que yo mismo he decidido fundar en el año 2015. A partir de ahí solamente me dedico a los derechos humanos, es lo que quiero promover. He decidido, como reitero, trabajar con la gente, trabajar con los necesitados. Aquí hay muchos niños pobres, pero en otros países también. Estoy conectado con Colombia, con México, estamos conectados con Perú, estamos conectados con muchos países y intercambiamos criterios y hacemos estudios, levantamientos sobre situaciones políticas que de una u otra forma son parte de las necesidades prioritarias que mantienen estancados a los países del subdesarrollo. Es decir, es una gran obra que estoy realizando. No creo que tengo mucho tiempo por el momento para dedicarme a trabajar en un sector fuera de lo que estoy haciendo. Y si lo hiciera educando, porque me gusta educar y creo que vuelvo a lo mejor ser repetitivo o argumentar lo mismo, pero la educación es todo. Ustedes, plataforma de vida, Atlantic International University, por ejemplo, esto es un milagro de Dios poder tener una universidad en esta situación. Están desarrollando un proyecto de vida. Educar es el único motivo, es la única alternativa, es todo lo que el mundo necesita. O sea, felicidades Atlantic International University. Y usted mira su país, la República Dominicana. ¿Perdón? Usted mira, perdón, usted mira su país, la República Dominicana. Que si yo miro una potencia. Ok. Una potencia de vida, de producir, de compartir, de expresarse, de disfrutar de la vida. Y obviamente es la potencia, pero la realidad es algo diferente. Exacto. Usted está trabajando para conectar, para subir la realidad hacia la potencia. ¿Cómo puede describir la potencia de la República Dominicana? Es un tema profundo, pero trataré de construir una respuesta lógica, basándose en la realidad que hoy vivimos. Por ejemplo, República Dominicana, de 48.400.48 kilómetros cuadrados de extensión geográfica, compartiendo, ¿verdad?, este país o esta isla que la compartimos entre dos países, Haití y República Dominicana. Cuando hablamos de República Dominicana y la situación del crecimiento, se haría muy absurdo no mencionar Haití, porque de una u otra forma, directa y muchas veces indirectamente, continuamente estamos compartiendo incluso como la plataforma económica, que somos el país más fuerte en el negocio, en el comercio y en lo que es el vínculo o vinculación comercial con el vecino país de Haití. República Dominicana, para salir hacia adelante, respondiendo a su pregunta, para colocarse como una potencia, podemos decir, o un país fuerte, fortificado,
estructuralmente, económicamente y en las distintas dependencias que pueden producir el establecer una nación fuerte, necesita mucho. Y lo primero que necesita es no educar a los políticos actuantes, sino reeducarlos. Es concientizar al sector político, porque hay personas que son políticos y yo me pregunto cómo. Nunca han ido a la universidad a estudiar ciencias políticas y están ejerciendo en el mundo de la política. Se hace bastante complejo el tema y yo creo que para responder de una forma emocional no sería justo, y yo pienso que lo correcto es trabajar con la educación política y de una forma diseñar una programación organizacional en el sector político para que ellos puedan permitir el fluir y el construir vías de acceso a manejos positivos que puedan impactar a los distintos sectores, tanto religiosos, sociales, como también, por supuesto, los económicos. Para poder lograr que República Dominicana sea una potencia, tenemos que luchar con una herramienta poderosa, cargada de no tan solo lógica, sino de un respaldo global a nivel de la colectividad, porque es como tratar de sacar un cáncer existente en nuestro país, que es la impunidad y que son los atropellos. Por ejemplo, ¿cómo podemos desarrollar políticas sustanciosas que beneficien de una forma colectiva a la República Dominicana si los políticos que nos han representado en las últimas 3 o 4 décadas han sido ladrones? Por ejemplo, imagínese usted tener que hablar de crecimiento cuando solamente un expresidente ha permitido que se roben miles de millones, que han hecho negocios y manejos fraudulentos, se han robado los dineros del Estado. ¿Cómo puedo hablar de crecimiento cuando le quitan la comida al pueblo? No puedo ser iluso, no puedo venir a venderle una historia, un sueño para quedar bien en este simposio. A mí no me interesa ser un actor. Yo estoy aquí porque me interesa aprender. Yo estoy aquí porque quiero ser una persona útil para la República Dominicana y para el mundo. No voy a venderle a usted otra historia. Nuestro país necesita una reestructuración política y para poder lograr esto hay que educar y reeducar al sector político, empezando por los políticos actuantes y responsables que de manera desmedida han pensado que el gobierno al llegar al poder le hace propietarios, le hace dueño de los bienes del Estado. Lo mal administran, lo mal manejan y esto lamentablemente lo que hace es no más que una destrucción del posible punto de desarrollo para el crecimiento de una nación. No voy a decir más, yo sé que me están entendiendo. República Dominicana necesita concientización, necesita mucha educación, pero los políticos son los primeros que yo pienso y creo que tienen que reeducarse, concientizarse y dejar de robarle el dinero al pueblo, dejar de robarle y estancarle las posibilidades de desarrollo para que nuestro país siga creciendo. No lo digo yo, son cosas que están en la prensa, son cosas que están en la noticia. O sea, yo decir lo contrario, entonces sería hipócrita. Hay una ideología que dice que el gobierno no debe tener mucho poder. Pero, ¿qué es el rol de un gobierno? El rol de gobierno es gobernar para su nación, es preocuparse en ensamblar e instrumentar herramientas que permitan desarrollo sostenible, velar por la seguridad del pueblo, permitir que fluyan proyectos de educación, que la educación crezca en el país, en el plantel gubernamental. El rol del gobierno no sea más que representar realmente a la colectividad, que representar al pueblo, representar sus intereses. Y hay un conflicto entre los intereses del pueblo y a veces los negociantes que tienen que hacer sus negocios, sus contratos en un mundo económico que es competitivo internacionalmente.
Y ellos necesitan su ayuda del gobierno, a veces al costo del pueblo. ¿Cómo se puede gestionar como un gobierno ese conflicto entre los intereses de diferentes grupos? Y a veces piensan que los negociantes es el grupo más importante porque producen trabajo. ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso que para eso es la ciencia política, para analizar todas las áreas. El ser presidente de una nación es el ser la cabeza, aunque no es el que con autoritarismo va a gobernar, porque no debe. Tiene que practicar la democracia participativa para poder darle facilidades de acceso a las distintas agrupaciones sociales, comerciantes, empresarios, religiosos y los demás, que por supuesto son parte de lo que conforma el gobierno, son el pueblo. Yo pienso que cuando se habla de realizar negociaciones internacionales, por ejemplo, para establecer un orden de distribución administrativa gubernamental, es un tema que se debe de analizar científicamente, no con el idioma del emocionismo, de decir yo soy el líder, vamos a hacer, no. Ahí no cabe emocionismo, incluso no cabe religión y no cabe ningún tipo de opinión particular que no sea la opinión de las ciencias políticas, que es la plataforma que tiene que analizar todo lo que le pueda servir, todo lo que le pueda ser útil y todo lo que pueda ser de beneficio para la nación. Cuando hablamos de que una nación tiene que hacer acuerdos internacionales, por ejemplo, en los tratados comerciales. Aquí en República Dominicana existen distintos tratados internacionales. Está el Tratado Comercial de Libre Comercio con China, pero también hay otros tratados con Europa. Y continuamente tenemos tratados internacionales con los Estados Unidos. Es decir, que todos estos tratados, todos estos acuerdos, al final requieren de un análisis minucioso científicamente, basándose en la plataforma de la lógica, no de la opinión pública según lo que la colectividad pueda decir, sino lo que nos pueda decir y transmitir y traducir las ciencias políticas. Una pregunta, un comentario. A ver. No veo una pregunta, no veo un comentario. Yo creo que con esto es tiempo de concluir el simposio de hoy con el tema de crecimiento exponencial personal. Y Daniel de los Santos, ¿quiere agregar otra idea de decir algo más? Bueno, solamente que creo en la gente, creo en que la humanidad todavía está a tiempo de realizar y provocar cambios de crecimiento exponencial en todas las áreas. Creo mucho en los Estados Unidos de América, por el ejemplo manifiesto en sus operaciones administrativas, a pesar de las debilidades que han existido, no somos perfectos. Creo que es la nación que realmente representa el real equilibrio mundial a favor del bienestar de muchísimas naciones, incluyendo a la República Dominicana. Creo en la paz y lamentablemente debo decir que por decisiones que muchas veces nunca esperamos han sido tomadas, por decisiones que han tomado, pienso que de una forma política muy lejos de preservar la vida. Hoy tenemos la situación de Rusia y Ucrania, por ejemplo. No quiero culpar a Putin por lo que está haciendo, él tendrá su idea y su situación. Tampoco quiero culpar a Zelensky, presidente ucraniano, pero sí debo decir que hay una culpa para ambos, y es que por causa de sus malas decisiones gubernamentales, por la lucha de sus intereses particulares y no la lucha de intereses colectivos, porque han pensado más en ello individualmente, hoy tenemos decenas, quizás decenas de miles de personas que pierden la vida a raíz de una mala decisión. Yo digo que debemos de ser más humanos, debemos de dar oportunidad de crecimiento y dejar de vivir
lo que yo denomino una ignorancia llena de psicosis por causa de no crearse esa estructura interior que pueda enriquecernos hacia el crecimiento y especialmente el compartir de una vida y una convivencia entre seres humanos rebosada de paz. Yo soy humanista, filántropo, y desde la República Dominicana, pues me pongo a disposición de todos ustedes en todo lo que les pueda ser útil. Muchísimas gracias, Universidad Atlantic International University, por ser una casa muy importante, un hogar muy importante para mí. Tenemos una pregunta de Alejandro Quijano Ardila. Bueno, yo no tengo preguntas, pero pues yo sí quiero, digamos, alabar la primera parte del documento donde Daniel explica su vida muy buena, incluso podría ser parte de un libro, ¿sí? Gracias. Donde eso ayuda a muchas personas a entender cómo es precisamente salir de un estado que para otras personas podría ser difícil o de pronto imposible y estar en una situación hoy, en una posición, digamos, de cierta manera privilegiada comparado con otros, ¿sí? Como dice usted, con sencillez y de pronto llegando al caso. Bueno, lo demás, pues la otra presentación, yo soy ingeniero y solo le recomiendo que cuando hable de matemáticas, cuando meta en su concepto parte matemática, álgebra, lo que sea, para conocimiento y para que la gente no se aburra de lo que está explicando, indicar un paso a paso, porque es que cuando uno mete fórmulas matemáticas, digamos, donde estoy solo nombrando letras, si no mete un ejemplo, pero que sea paso a paso, mete derivadas, pues está bien, usted no es matemático y no tiene por qué saber eso, pero cuando uno se mete a explicar algo de eso o poner un ejemplo, debe, digamos, como rematarlo mejor, de pronto asesorarse más con alguien que le explique un paso a paso. Yo soy profesor de diseño, soy profesor de todas esas materias de ingeniería, entonces precisamente lo que yo no hago es enseñarle a la gente solo la fórmula, sino simplemente explicarles, no deducirla, usted no tiene que aprender a deducir nada porque eso está en los libros, es simplemente explicarles cómo se utilizan, pero para que la persona la entienda mejor, ¿sí? Por otro lado, pues estoy en desacuerdo con usted, cada cual tiene su criterio, pero a mí sí me parece que nosotros aquí en el mundo entero no podemos alabar lo que hizo Putin, ni podemos decir que no le echamos la culpa a él. Él es el que tiene la culpa. Es que cómo va a decir que usted que tiene culpa compartida a Ucrania con Rusia cuando el de Ucrania estaba tranquilo y le caen encima a atacarlo. No importa lo que haya hecho, porque es que el problema es que cada país tiene sus problemas y debe resolverlos individualmente, pero cuando otro se mete a dañarle la vida a los demás, imagine usted nosotros hablando aquí de pobreza, hablando usted de que usted se crió con caballos, con matas, con sol, con todas esas cosas tan bonitas de la naturaleza y ver lo que esa gente está sufriendo allá y lo que está perdiendo su vida porque se quedaron sin casa, le están matando a la gente, la familia. Pues es imposible uno no rechazar una cosa de esas y decir que de pronto no tiene la culpa Putin, hombre. En Putin está hacerlo o no hacerlo, por una cuestión comercial, porque para nadie es un secreto que es lo que quiere escoger esa región de Donbass, porque es la parte rica y quiere tener su acceso al mar. Eso para nadie es un secreto y uno no puede, digamos, de pronto usted porque ya se le nota la parte política, no quiere comprometerse con nadie, pero uno tiene que tomar una línea en determinado momento, o si no, va a salir calibrado porque uno en eso, más aún cuando se está haciendo un genocidio, cuando se está matando niños, cuando se está matando mujeres, jóvenes, mire eso que se está mostrando, eso no, nadie está escondiendo, nadie le está tapando cosas. Eso es lo único que no podemos estar de acuerdo, pero respeto su posición porque pues de todas formas yo también aquí soy colombiano y conozco la posición de los políticos, que los políticos tienen ese problema. Nunca se definen por nada porque les interesa no perder votantes y no perder clientes. Entonces, los ingenieros somos más directos. Por eso cuando un presidente es ingeniero, saben a qué atenerse. Cuando es político, uno nunca no sabe con qué va a salir. Entonces, eso, y le recomiendo que ojalá cuando algún día tenga poder en su República Dominicana, no se le olvide cómo fue que usted empezó, para que le ayude a las demás personas
a sobresalir como usted lo hizo. Muchas gracias y discúlpeme si en algún momento dije algo que le molestara. Bueno, muchas gracias. Gracias por su opinión, muy bonita, de verdad. Me gusta hablar con los colombianos porque son muy abiertos y es lo que nos construye como personas, poder expresarnos, la libertad de expresión, un derecho humano inherente que tenemos todos para ejecutarlo. Yo me explico, no es que estoy de acuerdo con Putin no estoy de acuerdo, pero es que digo que tampoco estoy de acuerdo con Zelensky, por una razón, ingeniero. La razón es que yo soy humanista y nosotros no queremos que muera nadie, mucho menos por decisiones como estas, a eso es que me refiero. Yo no quiero culpar a nadie, pero no estoy de acuerdo con ninguno. En otras palabras, yo no estoy de acuerdo con esa guerra, porque antes de hacer la guerra, políticamente, hablando en términos de las ciencias políticas, filosóficamente, práctica y profesionalmente, debieron de sentarse a negociar. Debieron de sentarse a hacer lo que los buenos presidentes hacen. Los cobardes son los que provocan las guerras. De parte y parte, ellos los dos, entonces, si vamos a buscar un culpable, ingeniero, yo lo pongo a los dos de culpable, porque por culpa de sus decisiones de ellos, hoy se están perdiendo miles de personas la vida. Usted me entiende, y yo no estoy de acuerdo porque soy humanista, defiendo la vida, y todo lo que va ostentando contra la vida, pues ya me está a mí afectando mis intereses, no tan solo emocionales, culturales y profesionales, sino porque son mis principios, salvar la vida a toda cuesta. No importa que se tenga que quitar Putin de ahí, no importa que se vaya Zelensky. Lo importante es que se preserve la vida. Yo no apoyo a ninguno, no estoy de acuerdo con la guerra y es lo que confirmo, reitero, he dicho. Saludo a Colombia, ingeniero, un honor. Sí, de repente es un asunto de gobiernos, tiene que negociar. Sí. Entonces, ¿para qué atacar al pueblo? Exactamente. El pueblo tiene la responsabilidad, o ellos tienen un poder ellos tienen una influencia en las negociaciones, o es solamente al atacar al pueblo es como presionar al gobierno. ¿Qué es la idea? Eso es así. Sí, entonces, guerra para atacar al pueblo, o un gobierno que no piensa, no respeta al pueblo. Sí, ahí falta mente, realmente. Falta paz. ¿Y usted diría que el gobierno de la República Dominicana está atacando su propio pueblo? Tremenda pregunta, doctor. Bueno, doctor Lambert, sí, el gobierno de mi país está atacando al pueblo. Hay distintas formas de atacar al pueblo. Y una de las situaciones que no tan solo lo vivo en República Dominicana, yo poniéndome en representación del pueblo, no es tan solo que lo vive República Dominicana, también en Colombia se ataca al pueblo. El gobierno lo está atacando constantemente. En México y en el mismo Estados Unidos, de una u otra forma, hay una parte débil, hay una parte frágil, hay una parte que es sencilla, que es incluso visible cuando estamos sumergidos en las ciencias políticas. Aprendemos a ver con los ojos de la realidad y nos damos cuenta que los gobiernos todos, en una parte, ellos flaquean, son débiles y atacan a algún interés del pueblo. Y con esto, por ejemplo, está la inflación. ¿Cómo vamos a trabajar la inflación en los Estados Unidos? Mire cómo está el pollo, el kilo de pollo en Estados Unidos, todo se ha disparado. En el mismo Estados Unidos, donde decimos es que se vive bien. Tengo familias allí, tengo a mi esposa allí. Y conozco cómo son las situaciones, puedo diferenciar, puedo comparar. Pero aquí en República Dominicana, imagínense cómo está la situación de la inflación. Están atacando al pueblo. Cuando atacamos de una forma lamentable y no voluntaria, porque no es una voluntad del gobierno, no puedo culpar al gobierno propiamente. Vamos a ser explícitos, vamos a especificar. El gobierno no es el autor, el consumador, el creador de que las situaciones de la inflación lleguen a este grado, de que se disparen los sistemas económicos y que se produzcan esta inflación que se está
tragando al mundo. No es el culpable el gobierno creador, él no es el creador, pero sí es el responsable que tiene que velar por ese interés. El gobierno es el responsable, el único autor responsable de controlar que esta situación no crezca, que la inflación no suba, porque cuando la inflación sube, el pueblo sufre. Entonces decimos que de una forma, para ser explícito, no voluntaria, entonces el gobierno está contra el pueblo cuando no controla la inflación. El gobierno está contra su propio pueblo cuando no lucha para que la gente más vulnerables tengan comida a mejor precio. Cuando el pueblo ve que la inflación sube y no prepara planes de contingencias, proyectos viables y funcionales a favor de subir el salario, entonces está dejando que su pueblo sufra. Y ya con esto entonces está haciendo algo contrario a los principios del crecimiento perseguido por el sueño del pueblo. Es decir, que de una forma involuntaria el gobierno se puede convertir en un enemigo mortal para su propio pueblo si no hace y ejerce la política con responsabilidad, salvando todos los intereses que pueden ser realmente deseados, ¿verdad? Para mantener el equilibrio y la estabilidad en una nación. Yo pienso en la vereda, el cemento de la vereda. Y como una planta puede crecer y romper el cemento de la vereda. Así es el crecimiento personal del pueblo. Eso es así. Que están como aplastados por el cemento, pero tienen ese poder de romper la vereda. Es así. Pero hay un asunto importante, doctor Lambert, y es, por ejemplo, ¿por qué yo pongo a los Estados Unidos como un país modelo? Porque es que a pesar de lo que la gente puede argumentar, de que la libertad es extrema, de que la democracia en cierto modo en los Estados Unidos se puede practicar muy extrema, sin embargo, con todo esto es una nación modelo, porque es la nación de las grandes oportunidades. En Estados Unidos el que quiere crecer, crece. En Estados Unidos el que quiere echar para adelante tiene la oportunidad. Y esta oportunidad lamentablemente no está dada por los países del subdesarrollo, e incluyo la República Dominicana, por supuesto. El crecer aquí, el desarrollarse aquí es para verdaderos héroes, es para verdaderos luchadores, porque las oportunidades son limitadas, son muy mínimas. El sistema establecido de gobierno es arcaico. Dimito y renuncio a la posibilidad de darle un visto bueno, un crédito a favor del sistema político que se practica en la República Dominicana. Porque por decenas de años yo soy dominicano, estoy viviendo día tras día las situaciones y veo que a veces hacen creaciones de planificaciones de desarrollos totalmente arcaicos, que carecen de sentido, carecen de realidad. Carecen de lo que realmente se necesita en un pueblo pequeño, en una nación muy pequeña. República Dominicana en número de habitantes cabe en cualquier esquina de Nueva York. Es un pueblo pequeño, no hay más de 13 millones de habitantes. ¿Qué tan difícil se le puede hacer a los políticos dominicanos crear planes y proyectos que puedan subir en la población el crecimiento personal? Yo estuve en Alemania, viví por allá, caminé en Holanda, caminé en Bélgica, vi en esos países europeos cómo la gente crece. Qué lindo verle crecer, que ver esa gente apoyada por el Estado, por el sistema de gobierno planificado. Es lo mismo en Estados Unidos. Hay un crecimiento continuo en Estados Unidos. Tengo un hijo en Miami de 23 años y le digo, tú tienes todo lo que quieras, tú puedes crecer. Todos los jóvenes en Estados Unidos tienen la facilidad de hacer lo que quieran. Por ejemplo, es lamentable ver cómo en los países del subdesarrollo los que tienen un poquito de conocimiento no lo comparten. Los profesionales políticos que pueden quizás hacer las cosas se limitan a un propósito corrupto que ya está establecido como parte de una plataforma, ideología y ruta política, que es lo único que se practica. ¿Cómo vamos a sacar hacia adelante este país si no ponemos de nuestra parte, si no rompemos con eso, si no rompemos con esa parda que limita
el crecimiento de una u otra forma del pueblo. Los servicios, los hospitales, el sistema de alimentación, el sistema de los precios. ¿Qué institución controla los precios en República Dominicana? ¿Cómo podemos entonces vivir en una organización administrativa correcta para que el pueblo dominicano salga de la ruina en la que está? Es un asunto que yo digo, para entenderlo, entonces tenemos que sumergirnos en los conductos y en los ductos de las ciencias políticas. Por eso estoy aquí estudiando ciencias políticas, para ver si con el conocimiento adquirido más adelante puedo contribuir con alguna programación de vida que le pueda dar luz a los ojos de la República Dominicana y romper con esta enfermedad provocada por la corrupción, provocada por el mal manejo de las administraciones pasadas, de tantos políticos que solamente piensan y creen en sus propios beneficios y se olvidan de la protección y el crecimiento que el pueblo de una forma u otra desea ver como una luz delante de ellos al final del túnel. ¿Cómo podemos romper con todo esto? El pueblo tiene su poder de crecer. El pueblo tiene su poder, pero hay una situación. Es un pueblo carente de conocimiento. Y es lo único que hace fuerte al pueblo, la educación. En chat, Patricia Marín dice gracias a Daniel por la presentación. Alejandro Quijano, por todo esto es que me gusta más la ingeniería que la política. Todos los políticos hablan igual en todos los países. Me encanta. Sí. Bueno, pues yo me presento una vez más. Para ellos que opinan, soy humanista, filántropo. Si estoy estudiando ciencias políticas, no es porque ser político para mí es una opción y no es mi prioridad, pero debemos de entender que con el conocimiento es que podemos ayudar a los demás. Si no adquiero conocimiento en ciencias políticas, ¿cómo podré ver dónde está la falla y qué podré hacer si no tengo la herramienta para construir vías de acceso, de alternativas y soluciones para las personas? No me llamen político, por favor. Llámenme humanista, filántropo. Humanista, filántropo. Bueno, mi querido Daniel de los Santos, humanista, filántropo. Muy bien, lo felicito. Sinceramente, sígase preparando, ese interés es muy bueno. Siempre las intenciones son las importantes. Ojalá no cambie, porque es que a veces el problema es que la vida y los amigos y las malas intervenciones a veces y los errores que se cometen lo hace cambiar de pensamiento y entonces en un futuro ya no tendremos a Daniel de los Santos, humanista, filántropo, sino que me dice, no, me volví político por efecto de la fuerza. Y entonces ya tendremos que cambiar el pensamiento hacia usted. Pero no es que los políticos en esencia sean malos, sino que para eso fueron creados en el mundo. La vida es bella y los políticos la han dañado. Entonces eso ha sido en todas partes, porque es que un político no lo puede nombrar ni de padrino, ni ser compadre, ni prestarle plata, ni creer en lo que dice. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Cambio a los ingenieros, cuando decimos que A más B es igual a C, tenemos cómo demostrarlo. Y si nos equivocamos, pues pagamos con el nombre. Bueno, felicitaciones, está muy bien. Me alegro mucho y muchas gracias, doctor Edward, por este tiempo que hemos pasado sabroso. Bueno, ahí estaremos en las próximas presentaciones. Muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias igual, un placer. Ok, ahora con eso vamos a concluir su presentación. Daniel de los Santos. Muchas gracias. Gracias por todo. Bien.